Le doy la bienvenida a nuestro último ponente, al doctor Eric Gómez Tagle López, director fundador de Iniciativa Nacional Grupo Puebla, con el tema Los derechos humanos y la cultura de paz. Es coordinador general para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Europeo de Investigación Criminal, es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, con mención honorífica por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Estudios Políticos y Sociales, así como licenciado en Sociología, ambos con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con una especialidad en juicios orales y con 4 certificaciones profesionales. Es profesor investigador de tiempo completo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, director general de investigación criminológica del Centro Internacional de Formación Jurídica e Investigación, director fundador de la Iniciativa Nacional Grupo Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Criminología, miembro del Comité Científico de la Cumbre de Expertos Forenses, entre otros. Adelante, doctor Gómez, y muchas gracias por, en conjunto, haber logrado esta jornada de conferencias, doctor. Te agradece el gobierno del Estado y te agradece la Secretaría de Gobierno y esta subsecretaría y a los 3 doctores anteriores. Muchísimas gracias. Pero bueno, adelante, doctor, por favor. Gracias, muy buena tarde. Mi reconocimiento, mi felicitación, tanto al comité organizador de esta jornada de conferencias, en este día tan especial vinculado con los derechos humanos, y por supuesto a cada uno de los colegas que tan amablemente han participado con temas sumamente de interés. Me queda claro la enorme participación de la doctora Georgina Ruiz Toledo cuando incorporó la perspectiva de género en esta temática de los derechos humanos, y que si ustedes tuvieron la oportunidad de apreciar, va muy de la mano con lo que también nos planteó el doctor Sergio Capito, en el sentido de que no siempre los derechos humanos se denominaron como tal. Hubo un tiempo que se llamaron los derechos del hombre y del ciudadano, y por eso la importancia de la perspectiva de género y de que nos quede claro a todas y a todos de esta importancia del derecho humano a la paz. Y finalmente en esta última conferencia con la doctora Rosa Isela López, que nos atendió muy puntualmente la importancia de la educación para la paz. Y es en este mismo sentido que buscaré retomar lo principal de mis distinguidos colegas para que podamos cerrar esta jornada con un tema que me parece importante, que son justamente los derechos humanos y la cultura de paz desde diferentes perspectivas. Para este fin me permitiré compartir pantalla. En cuanto lo haga, maestro Antonio Prado, usted me indica si se logra ver bien para que podamos iniciar justamente este conversatorio. Claro que sí, doctor. Por favor, adelante. Gracias, muy amable. Y ya está, ya nada más falta presentarla. Ya está en pantalla. Gracias, mi distinguido colega. Pues bien, es justamente el tema que hoy nos convoca y justamente hagamos este énfasis. ¿Por qué en 10 de diciembre? ¿Por qué este día tan especial? Porque hay una razón, que es que en todo el mundo no solamente se celebra, sino que se conmemora ambas situaciones simultáneamente. Se celebra porque es importante que hagamos este reconocimiento público a nivel nacional, internacional y, por supuesto, en cada uno de los estados de nuestro país respecto a los avances tan importantes que se han tenido en esta materia. Además, se celebra porque tenemos la oportunidad de reconocer elementos tan significativos como este reconocimiento internacional del derecho humano a la paz. Sin embargo, también se conmemora a partir de que reconocemos las insuficiencias institucionales, las insuficiencias en términos de conocimiento y de compromiso por parte de algunas autoridades y por parte también de la ciudadanía. Ahora, en el marco del 2020, en esta pandemia mundial que ahora nos aqueja, es por eso la enorme relevancia de sumar esfuerzos todas y todos. Y es que justamente ha sido la misma Organización de las Naciones Unidas quien ha establecido esta importancia de aprovechar, dentro de lo muy negativo que ha tenido esta pandemia, las oportunidades para mejorar. Justamente reconstruir para mejorar es parte de la frase que se ha planteado en este contexto.
Hoy, en México, debemos ser conscientes que la violencia es un problema que nos aqueja a todas y a todos los mexicanos. Hoy, la violencia en sus diferentes expresiones, física, simbólica, sexual, económica, verbal, etcétera, es una realidad con la cual lamentablemente hemos tenido que aprender a vivir todos los días. Sin embargo, nuestra primera labor como científicos sociales, como autoridades, como defensores de derechos humanos, es este reconocimiento de una realidad difícil y dolorosa, pero que sin embargo existe. Y me parece que esto es lo inicial con lo cual debemos partir. Este reconocimiento que además justifica plenamente el porqué de la importancia de este conversatorio el día de hoy. El por qué diferentes estados de la República acudimos convocados por Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo justamente para hacer esta reflexión colectiva. Y es que la pregunta que hoy buscamos responder es justamente esta. Ante este escenario de tanta violencia, acorde con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acorde con las estadísticas del propio INEGI y las que nos van dando cada una de las entidades de nuestro país, nos planteamos esto. Y lo decimos en términos muy realistas, porque no se busca ser solamente idealistas, porque las estadísticas ahí están, los presupuestos, los resultados, de lo mismo de la Guardia Nacional que de otras instituciones tan importantes de nuestro país. Entonces, bajo esta lógica, proponemos que durante este conversatorio podamos sustentar y analizar jurídicamente el derecho humano a la paz. No solamente como una descripción jurídica, sino que el objetivo es ver cómo podemos hacerlo efectivo. Es decir, darle vida y que no quede como un mero derecho simbólico. Derecho humano a la paz que tiene justamente diferentes implicaciones y que por lo tanto no se va a agotar en el lenguaje jurídico, pero ahí tenemos que partir. Tendremos que incorporar necesariamente las políticas públicas, la perspectiva de género y además una cuestión sociodemográfica que nos permita hacerlo más efectivo todos los días. Como una primera aproximación, lo que busco es dotar de estos instrumentos internacionales. Como se dijo desde la primera conferencia, tenemos un compromiso firme a partir justamente de lo que establece nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo mismo el artículo primero constitucional que el artículo 133, en la cual nos habla de la obligatoriedad de los tratados de los que México forma parte. Y esto es porque México es un país garantista de los derechos humanos. Obviamente, tenemos que partir de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, sabiendo que no es la primera. Antes que esta existió, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, también del año 1948. Y si nos fuéramos más atrás en la historia, encontraríamos, por ejemplo, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, este instrumento declarativo internacional es el que ha tenido mayor impacto. Y de ahí su importancia. Pareciera ser que hoy está sobreentendido que todas y todos tenemos derechos por el simple elemento básico de existir. Sin embargo, esto no es así. Basta recordar los modos de producción históricos, basta recordar los momentos en la historia en los cuales la esclavitud era una cuestión aceptada socialmente. Basta recordar cómo incluso hace algunas décadas los derechos políticos y económicos de las mujeres no eran reconocidos. Votar y ser votados, que es una cuestión básica de toda democracia y de todo elemento básico de gobernabilidad, no siempre ha existido. Hoy, por lo tanto, el mismo artículo 4 constitucional nos habla de la igualdad de las mujeres y de los hombres, y nos habla de los derechos de las niñas y de los niños. De ahí justamente esta importancia de esta Declaración Universal.
Pero si hacemos un análisis más puntual de algunos de sus principales preceptos, encontraremos justamente en su artículo 22 este derecho, este reconocimiento a la satisfacción de una serie de prerrogativas en materia económica, social y cultural, que en conjunto lo que van a estar defendiendo, promoviendo y posicionando son dos conceptos básicos, que la doctora Ruiz Toledo ya lo había retomado en parte: el concepto importantísimo de dignidad y, por supuesto, el de desarrollo de la personalidad. Hoy, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación está resolviendo sobre temas controversiales, justamente está dándole énfasis a este último concepto, el libre desarrollo de la personalidad, y que pareciera ser que por momentos el discurso jurídico lo había descuidado. Lamentablemente, hay gente que todavía no logra incorporar del todo este enfoque interdisciplinario, porque hablar de libre desarrollo de la personalidad y de dignidad tiene un componente jurídico, pero también filosófico y politológico. En su artículo 26 da este énfasis a la educación y por lo tanto tiene gran relevancia la conferencia que hace un momento nos compartió la doctora Rosa Isela López Cárdenas, porque justamente busca esta educación dar pleno desarrollo a esta personalidad y simultáneamente fortalecer el respeto a los derechos humanos y, dice ahí, a las libertades fundamentales. Si hablamos de libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de manifestación, libertad de protesta, eso me queda muy claro que no puede estar peleado con la función policial, como nos lo decía el doctor Sergio Capito. No se puede criminalizar la protesta social. Pero también es cierto que es importante que la ciudadanía aprendamos a exigir nuestros derechos de manera pacífica o diríamos no violenta. Esta promoción y mantenimiento de la paz es un compromiso simultáneo de las autoridades, los medios de comunicación, los académicos y la sociedad civil. A todas y a todos nos corresponde justamente este cumplimiento. ¿Y por qué razón? Porque son un sinfín de instituciones nacionales e internacionales las que nos plantean esta necesidad de establecer la paz. Nunca como imposición, sí como cooperación. Y justamente ahí es la importancia de conversatorios como el que hoy justamente ha convocado la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo. Porque hablamos de cooperación en diferentes materias, en educación, en ciencia y en cultura. Por lo tanto, estos diálogos en los cuales participan de manera transparente los funcionarios públicos, los cuales tan amablemente nos acompañan durante toda esta jornada, no solamente para estar recibiendo la opinión del sector intelectual de nuestro país, sino para que tengamos esa construcción mutua de estrategias, de programas, de acciones, porque, como ya decíamos, una política legislativa que no se acompañe de políticas públicas estaría condenada al fracaso. La misma UNESCO ha sido enfática en construir discursivamente, presupuestalmente y a través de diferentes alianzas con los gobiernos del mundo, esta cultura de paz. Que si ustedes, mis distinguidos colegas que hoy nos acompañan a través de las diferentes plataformas sociales, lo reflexionan un momento, no es lo mismo hablar de cultura de la no violencia que cultura de la paz. Porque la cultura de paz es más integral, es más preventiva y atiende justamente a la resolución positiva de los conflictos. De tal forma que incluso nuestro país ha ido abonando para darle cabida al concepto de justicia restaurativa, a la mediación, a la conciliación, el arbitraje, la junta restaurativa o cualquiera de estos mecanismos que justamente lo que buscan es que sean autocompositivos. Es decir, que las propias partes
sean capaces de reconocer las diferencias, las controversias, y a partir de ahí sumar. Esa es la palabra clave. Sumar y no restar voluntades. Por lo tanto, lo que tiene que ver con diálogo y negociación es algo que tenemos que aprender a implementar. Lo mismo en los parlamentos y con el diálogo con la ciudadanía. Y por supuesto que entendemos el enojo popular que en ocasiones existe por lo que consideran actuaciones inadecuadas de las autoridades. Pero se trata de sumar esfuerzos, de atender esas quejas, de apoyarnos mutuamente, porque la UNESCO ha sido enfática en ese sentido. No buscamos jamás criminalizar las protestas, buscamos entenderlas, comprenderlas, apoyarlas, respaldarlas, pero justamente lograr canalizarlas por vías de protestas pacíficas. En este sentido, otra instancia también muy relevante a nivel mundial es la UNICEF. Y es que también a nivel mundial ha puesto particular interés en cómo promover, atender, fortalecer los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y lo planteamos así porque hay un reconocimiento internacional de que el mundo es adultocéntrico. No solamente androcéntrico en una perspectiva de género en la cual se posiciona la masculinidad como el eje rector en la toma de decisiones, sino también adultocéntrico, porque pareciera que se nos olvida este segmento poblacional tan importante que son todos aquellos que tienen menos de 18 años. El objetivo es el mismo, ayudarles a mejorar su potencial, alcanzar esas políticas públicas y servicios que permitan su empoderamiento, su posicionamiento y, como tal, que crezcan en un mundo seguro e inclusivo. Por eso, cuando el doctor Sergio Capito analizaba la función policial, era tan enfático en decir que la policía va muy de la mano con la plena vigencia de los derechos humanos, porque ambos lo que nos permiten construir es el concepto fundamental de gobernabilidad democrática. Otra instancia que hoy tenemos, que sería esta instancia de las Naciones Unidas, creada específicamente para fortalecer los derechos de las mujeres, derechos económicos, derechos políticos, derechos culturales, derechos sociales. La doctora Georgina Ruiz Toledo nos decía, mujeres son derechos humanos, y por supuesto que sí. Lo suscribimos y lo respaldamos. Porque más allá de hablar de los derechos de hombres y de mujeres, hablamos de derechos de la humanidad. Por eso la relevancia justamente de la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la relevancia también de este posicionamiento tan importante de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. En el caso del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, la cual se fundó en 1984, hasta que se fusiona con otras instancias también de la ONU, en lo que se conoce como ONU Mujeres, ha tenido muy claros algunos preceptos. Reducir la feminización de la pobreza. Es que entonces, en un mundo tan desigual, en un mundo tan sexista, excluidas de los beneficios del desarrollo y del progreso, también las mujeres. Por eso, ONU Mujeres ha puesto este énfasis en poner fin a la violencia contra ellas, contrarrestar la propagación de enfermedad de transmisión sexual y también lograr no solamente equidad, sino igualdad de género en materia política, económica, social y cultural. Si uno va atendiendo estos postulados, queda claro entonces que el discurso de los derechos humanos no es un tema de moda. No solamente es un discurso políticamente correcto. No solamente debemos recordarlo hoy 10 de diciembre, sino que tiene que ser un eje rector
en nuestra vida cotidiana. Como autoridades, como académicos, como padres de familia, como sociedad en nuestro conjunto, tenemos que saber participar de forma adecuada para empoderar a los grupos en condición de vulnerabilidad. Y no decimos grupos vulnerables, decimos grupos y personas en situación o en condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, todo lo que estamos planteando hoy es acercarnos a hacer viable el concepto de dignidad, libre desarrollo de la personalidad e igualdad. Igualdad en derechos, igualdad en libertades, igualdad en oportunidades. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también se manifiesta en este mismo sentido. Porque si lo vamos analizando como lo estamos buscando proponer hoy ante nuestro amable auditorio, ninguna de estas instancias genera oposición entre sí. Son complementarias. Y esa es justamente la relevancia de lo que hoy planteamos, porque incluso lo hemos visto en algunos gobiernos estatales en las cuales una secretaría no actúa de manera coordinada con otra. O de pronto pareciera ser que el sector académico y universitario no trabaja de la mano con quienes toman decisiones. O pareciera que el cuarto poder, que son los medios de comunicación, únicamente se dedican a identificar las principales fallas de algunos personajes políticos. Y no. De lo que se trata es de sumar voluntades y esfuerzos. Se trata de erradicar la pobreza, reducir desigualdades, minimizar y, cuando sea posible, eliminar la exclusión. Todo esto va de la mano con un concepto que es muy importante y que la doctora Rosa Isela López Cárdenas también retomó, que es el de resiliencia. De tal forma que, así como las diferentes conferencias que hoy se han dado, me parece que se van sumando positivamente también las diferentes instancias internacionales. Y ahora, como veremos en este segundo punto, también en cuanto a lo que corresponde a las instancias nacionales. Partamos de lo básico, de nuestra norma fundante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual a veces se nos olvida que en su artículo 21 establece el concepto de seguridad pública directamente como una función del Estado. No dice de un gobierno, no dice de un partido político, dice del Estado, en la cual ahí formamos parte todas y todos. Pero además señala que esta idea de seguridad pública no puede concebirse si no logramos identificar plenamente cuáles son los bienes jurídicamente tutelados más relevantes: la vida y las libertades. Eso en primerísimo lugar. Y en segundo, el orden público y la paz social. De tal forma que cuando hablemos de salvaguardar y mantener la seguridad pública, queda muy claro que estamos hablando al mismo tiempo de salvaguardar y de proteger la vida, las libertades, el orden público y la paz social. No es una cosa o la otra, son todas en su conjunto, porque además esta norma fundante o regla de reconocimiento nos está hablando también de la importancia de la solución pacífica de las controversias. Nos habla también de la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos. Entonces, ahí nos va dando ya esa pauta. Y también esta perspectiva que me parece muy interesante, porque hay quienes señalan que este proceso que denuncian como de militarización de la seguridad es contrario a los derechos humanos. Y es justamente un tema de debate, y que invito a quienes hoy nos acompañan a que reflexionemos de manera conjunta. ¿Por qué? Porque la misma ley de la Guardia Nacional establece como una obligación salvaguardar la integridad de las personas y, en un segundo momento, salvaguardar su patrimonio. Busca también garantizar, mantener y restablecer el orden, pero inmediatamente dice, y la paz social. Si ustedes hacen una lectura jurídica, verán cómo viene después prevenir la comisión de delitos. Es decir,
En primer lugar, se tiene que mantener y o restablecer la paz social, y luego, por consecuencia, viene acompañado con la prevención de la comisión de delitos. Y también este artículo 9, en su apartado 31, establece que todo esto será con apego a los derechos humanos, de tal forma que no es posible concebir la actuación de la Guardia Nacional sin pleno respeto a la paz social y al cumplimiento de los derechos humanos. De manera complementaria existe un código de conducta de esta Guardia Nacional, en la cual una vez más establece los principios y los valores acorde con los cuales se debe actuar. Por supuesto que si en la práctica algún servidor público se desapega de esto, debe denunciarse. Pero estamos actuando en contra de aquel servidor público que desatendió los valores, los principios, las encomiendas y las obligaciones. No podemos, por lo tanto, desacreditar en conjunto a una institución como la Guardia Nacional, porque aquí habla justamente de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, interés público, derechos humanos, igualdad, no discriminación, equidad de género, e incluso si ustedes logran leerlo en la parte de abajo, protege también, respeta el entorno cultural y el ecológico. Esto me parece que ya se ha ido planteando, por lo tanto, en términos normativos. Lo que tenemos que coadyuvar ahora es hacerlo más eficiente en la práctica. Y esta idea de que la delincuencia se combate con mano dura, esta idea de que hay que aplicar todo el peso de la ley, digamos, es correcta, pero incompleta. Porque en primerísimo lugar tenemos que hacer una adecuada prevención social de la violencia y de la delincuencia. Ello implica prevenir violaciones de derechos humanos, prevenir el abuso de poder, prevenir el aprovechamiento de condición de vulnerabilidad, prevenir la criminalización y los actos criminales, prevenir en general todas aquellas conductas antisociales, sean o no previstas por el ordenamiento jurídico nacional, porque podríamos encontrarnos algunas conductas dañinas que quizás no sean consideradas o catalogadas como delitos. Y ahí la importancia de las comunidades científicas penales, forenses y sociales, de entre las que destacan, por ejemplo, los criminólogos y los licenciados en seguridad ciudadana. Habla, por lo tanto, de resolución pacífica de conflictos, de derechos humanos y de cultura de paz. Habla, y aquí lo pueden encontrar ustedes en el último renglón, del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios. Cuando se fracasa es porque no existe el diálogo fecundo, transparente y cotidiano entre autoridades, académicos y sociedad civil. Que sea un ejemplo muy positivo para las demás entidades federativas de nuestro país este ejercicio de transparencia y de suma de voluntades que está haciendo el gobierno de Quintana Roo. ¿Y por qué lo señalo así? Porque justamente estamos abiertos a este diálogo en la cual estamos sumando la perspectiva de género. Hoy, en este conversatorio, 2 mujeres y 2 hombres. Eso implica que la paridad de género no solamente tiene que estar en el ámbito parlamentario. La paridad de género tiene que estar en acciones de gobierno, en todas las acciones de política pública. Esta misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia habla no solamente de fomentar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, sino también habla de educar y capacitar en materia de derechos humanos. Y, más importante aún, diseñar un modelo integral. Cuando un discurso político, cuando un texto normativo o una política pública no se acompaña de presupuesto, de capacitación a los servidores públicos y de un acompañamiento dialógico permanente con la ciudadanía, estaría condenado al fracaso. Por eso es que es tan importante que aquí nos vayamos sumando y lo mismo identifiquemos qué compromisos tenemos en el ámbito internacional, que en lo nacional,
que en lo estatal. Partamos entonces, dado que hoy nos convoca el gobierno de Quintana Roo, a hacer una primera lectura de qué establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y en su artículo 12, vean las palabras tan importantes que se retoman. Por lo tanto, no es que algunos propongamos como temas relevantes el hablar de la dignidad, como lo hacía la doctora Georgina Ruiz Toledo. No es que de pronto parezca una ocurrencia retomar de la Declaración Universal de Derechos Humanos el tema del libre desarrollo de la personalidad. O no es que parezca una ocurrencia que la ley de la Guardia Nacional mencione la importancia de la paz social, sino que en este caso tenemos la obligación de darle pleno cumplimiento a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. Como ustedes lo están viendo, retoma estos conceptos fundamentales: dignidad, personalidad, derechos humanos, paz social. Ahí está planteado. Por lo tanto, todas y todos estamos obligados. Igualmente, el artículo 13 de este mismo instrumento normativo habla de velar permanentemente por el respeto de los derechos humanos y de promover la difusión de las culturas. De tal forma que si atendemos lo que ya establece la propia Constitución estatal, estamos del otro lado. Y en este esfuerzo colectivo de dar cumplimiento a la Constitución, todas y todos nos sumamos y alzamos la mano. Además, si una Constitución no se traduce en un plan estatal de desarrollo, entonces estaremos planteando únicamente un discurso eufemístico, un discurso políticamente correcto, pero que sin embargo no logra aterrizarse. Y por lo tanto es significativo que también le demos seguimiento de qué forma la Constitución se traduce en un plan estatal de desarrollo. Y aquí logremos identificar cuáles son los ejes rectores. Porque resulta que si alguna acción de gobierno, alguna decisión se desapega de esto, estaría incumpliendo lo mismo aquello que se ha comprometido. Vean, estos ejes rectores me parecen muy importantes. Obviamente, lo mismo el desarrollo económico, oportunidades para todos, la gobernabilidad, la seguridad del Estado de Derecho, cualquiera de estos son igualmente importantes. Hoy, por el tema que nos ocupa, únicamente haré referencia al eje 2, al de gobernabilidad, seguridad y Estado de Derecho. A veces se dice, es que no hay la suficiente capacitación, o no hay el suficiente interés, o no hay el suficiente presupuesto. Por supuesto que todo es perfectible, pero al menos comencemos a identificar qué sí estamos obligados, qué sí se ha establecido como una meta, porque a partir de ahí logro identificar objetivos. Y si hay un objetivo claro, entonces también puedo darle pleno seguimiento a cada acto de gobierno. No puede atenderse el tema de seguridad sin un diagnóstico causal específico, ahí lo dice. Ahora tenemos conocimiento justamente que se están impulsando nueva toma de decisiones en materia de trata de personas en el estado de Quintana Roo, y ahí lo que decimos, cualquier decisión que se tome tiene que estar sustentado en un diagnóstico científico. Como ahí dice, causal explicativo, evidentemente. Prevención del delito, protección civil, procuración de justicia, derechos humanos, todo va de la mano justamente de respetar la dignidad de las personas y también, ahí lo dice, de generar y de garantizar una sociedad armónica. Entonces, una vez más, comprendemos que hablar el día de hoy de los derechos humanos y la cultura de paz implica, en primerísimo lugar, conocer el marco normativo vigente, internacional, nacional y estatal. En segundo lugar, identificar cómo ese marco normativo, incluso constitucional, se ha traducido en un plan estatal, con ejes rectores y con metas específicas. Cuando desde el sector académico nos corresponde hacer las evaluaciones de los diferentes gobiernos
municipales, estatales o federal, en primer lugar lo que hacemos es contrastar aquello que se comprometieron y aquello a lo cual están obligados con los resultados. De tal forma que podamos identificar niveles de efectividad, de eficacia y de eficiencia. Y esa lectura de las políticas públicas tiene que ir muy de la mano también del análisis de las políticas legislativas. Hoy por eso celebro que hagamos este llamado conjunto para lograr promover, posicionar, empoderar el tema del derecho humano a la paz. Y más con una extraordinaria noticia para un servidor, y es que ya en el mes de enero estará en circulación el libro que ahora ustedes ven en pantalla, porque me ha quedado claro que no podemos únicamente analizar la violencia e identificar sus causas sin simultáneamente promover una serie de acciones estratégicas conjuntas desde las ciencias, las artes y las humanidades para construir colectivamente la paz. Si colectivamente construimos a México como un país altamente violento, como un país altamente inseguro e incluso corrupto, también la solución tendrá que ser colectiva. Por lo tanto, este llamado a cómo construir la paz en México tendrá que contar necesariamente con el apoyo de todos los partidos políticos, con el apoyo de los sectores empresariales, con el apoyo y el trabajo conjunto de gobierno, academia y ciudadanía. En este sentido, no me queda más que agradecer la iniciativa que tuvo el gobierno de Quintana Roo, agradecer la amable invitación a participar en este conversatorio al lado de muy distinguidas y distinguidos colegas, y en particular agradecerle a usted, maestro Elías Antonio Prado, su amabilidad y de sumar siempre esfuerzos. Gracias a cada uno de ustedes, igualmente como mis anteriores colegas, quedo a sus órdenes por si existiera alguna duda, alguna pregunta. Gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Eric Gómez Tagle. Pues queda abierto el micrófono por si tienen alguna pregunta para el doctor Eric. Adelante, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Doctor, yo le preguntaría sobre su libro, más o menos, ¿qué vamos a encontrar ya antes de que lo podamos tener en el mes de enero? Se me hace un tema muy interesante y pues es casi el nombre de la jornada y algo importante para aquí, para nuestro estado de Quintana Roo, el derecho humano a la paz. Gracias, mi distinguido maestro. Pues es un esfuerzo colectivo en el cual convocamos a científicos de las diferentes áreas de conocimiento, convocamos también a periodistas y a artistas. Lo que buscamos es que cualquier persona que tuviera una iniciativa, una idea, algo que abonar justamente a cómo construir la paz, tuviera un espacio para hacerlo. De esta forma, lo mismo recibimos la participación de muy destacados colegas con grado de doctorado, que también estudiantes. Y es que me parece que se trata de eso. Si es el caso de que uno sea un adolescente, un adulto mayor, un campesino, también es importante conocer su opinión, su punto de vista. ¿Qué vamos a encontrar? Pues básicamente el reconocimiento de que no se puede seguir apostando a esta mano dura contra la delincuencia, sino que necesariamente se tiene que fortalecer la prevención social de la violencia. Otro elemento importante es que hay que distinguir lo que tiene que ver con políticas públicas contra la delincuencia organizada de aquella otra violencia mucho más cotidiana, más común. Hay cuestiones que implican necesariamente una cooperación internacional. Tenemos el caso de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Pero que tenemos que dedicar a la mobbing, oral conocido como mobbing, o ahora, que es el caso de la pandemia, toda la situación de ciberacoso, de sexting, de sextorsión, de pornovenganza o tantas otras situaciones.
De tal forma que lo que encontraremos es una pléyade de sugerencias, de ideas, de cuestiones que me parecieron muy creativas y muy sugerentes para abonar esto. Y ojalá, me daría mucho gusto, sería un orgullo, que uno de los primeros lugares del país donde pudiéramos presentar la obra sea Quintana Roo. Entonces, aprovecho este espacio para pedirle que en el mes de enero o cuando sea posible, y ya las condiciones sanitarias lo permitan, todo dependerá de eso obviamente, sea uno de los primeros lugares para que hagamos esta presentación del libro y sobre todo rescatemos la opinión de muchos expertos, de todos los políticos, de todos los partidos, y que esta información se la hagamos llegar a todas las autoridades del país. Sin importar partido político, sin importar cuestiones electorales, el objetivo es uno, pacificar a México. Y en ese sentido, espero que contar con el apoyo del gobierno de Quintana Roo. Pues le tomamos la palabra, doctor, y considere el estado de Quintana Roo como el estado donde puede usted presentar su libro por primera vez. Vamos a realizarlo, vamos a ver cómo se desarrollan estas próximas semanas con esta pandemia y esperemos que sí pueda realizarse hacia el mes de enero y pues lo vamos a ir armando para que así sea. Gracias, doctor. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta, por favor. Pueden abrir su micrófono y hacerle alguna pregunta al doctor o a alguno de los otros conferencistas, por favor. Y también, por favor, si pueden ir abriendo sus cámaras para una fotografía del evento, vamos a pedirles ahí que... Buenas tardes. Una pregunta para el doctor. ¿Cómo lograr equilibrar, hablando de los presupuestos, precisamente para lograr esta paz que se busca y esos presupuestos que estén orientados a derechos humanos? Por ejemplo, yo estoy en el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes y nos topamos muchísimas veces con presupuestos que son demasiado por debajo de lo que pudiera usarse o manejarse para afrontar este reto de garantizar el interés superior de la niñez, obviamente los derechos humanos de los niños como personas, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me diera algún consejo o algo que pudiéramos nosotros hacer. Entiendo la parte de concientizar o concienciar con las personas que destinan este presupuesto más arriba, pero sí hay que tomar aún más en cuenta que es totalmente necesario empujar desde todos los ámbitos un presupuesto. Dijo algo que me marcó, que me lo llevo muy, muy adentro, sobre si no hay presupuesto, no se puede avanzar en este trabajo, y es totalmente cierto. Aprovecho también para felicitar a la Secretaría de Gobierno por estas conferencias magistrales. La verdad, no me he despegado de mi silla, llevo 4 horas literal sentado, disfrutando de esto que es sumamente importante. Gracias a la Secretaría de Gobierno, gracias a todos los que hicieron este gran esfuerzo para tener esto para nosotros en Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias, mi distinguido colega Román. Un saludo a los hermanos que hacen tan importante labor de disciplina. Creo que se pueden hacer varias cuestiones. La primera, tiene que hacerse un trabajo más conjunto con el sector académico. Me parece que realmente se ha trabajado de forma disociada. Los académicos hacen propuestas que no llegan a quienes toman las decisiones. Sin embargo, cuentan con enorme legitimidad social. Si logramos que el académico se manifieste de mejor manera, con datos científicos, para que no se piense que se responde a una cuestión electoral, partidista o de alguna autoridad en particular, que sea la ciencia quien hable. De tal forma que si logramos en primer lugar que las universidades generen cátedras extraordinarias de estudios de la niñez y la adolescencia. Creo que eso podría ser un primer elemento, que las universidades públicas y privadas creen cátedras extraordinarias sobre esa temática. Porque si lo analizamos, por ejemplo, la Red por los Derechos de la Infancia en México a veces pareciera que es la única, y sin embargo hay una enorme cantidad de ONGs y de académicos que trabajamos en temas de niñez. Entonces, creo que ese sería un primer acuerdo. Segundo, invitar a los congresos de los estados, a los mismos científicos sociales,
para ver si un político se atreve a desacreditar los datos científicos que el otro le va a presentar. Porque queda claro, uno no va a representar ningún partido ni ningún gobierno, uno va a mostrar justamente la evidencia científica. Y si la evidencia muestra una baja en el presupuesto, si la evidencia muestra que está creciendo un problema, por ejemplo, de niñez en situación de calle, un problema de abuso sexual en contra de esta población, o está creciendo con la pandemia ahora el sexting, entonces no es tu posicionamiento ideológico o el mío, es qué dicen los datos científicos. Me parece que esa manera es muy transparente, muy sana, porque entonces ya no es un sector del gobierno pidiéndole al legislativo mayor presupuesto. Es decir, démosle la palabra a los expertos, vayamos juntos y abramos mesas de debate y de análisis. Creo que sería muy importante. Y además, seguir generando espacios donde sean la misma niñez quienes se expresen, algo que ya ha hecho históricamente el IFE y ahora el INE, pero que sin embargo no todas las instituciones lo hacen. Entonces, creo que también es algo muy sano que sean las mismas niñas y niños quienes expresen qué les está pasando en lo local. Como dijeron una frase, piensa global, actúa local. Pues yo creo que serían esas dos herramientas como un primer elemento importante.